Buenas noches para todos, abrazos, bendiciones. Vamos a agradecerle al Padre por este momento maravilloso. Amoroso Padre, te damos gracias por este momento en el cual tenemos la maravillosa oportunidad de unirnos como hermanos, como hijos tuyos, Señor, para aprender de ti cada día, para saber que tú estás con nosotros en todo momento. Y de manera muy particular, Padre mío, hoy quiero darte las gracias por todo lo que estoy viviendo, Señor. Solo tú sabes por qué. Tus planes son mejor que los míos para mí. Gracias, Señor, por todo lo recibido. Gracias, gracias, gracias. Gracias por todos mis hermanos que están hoy ahorita reunidos. Gracias por sus familias, gracias por bendecirlos a todos en sus almas, mentes y cuerpos. Y te pedimos, Padre mío, que nos acompañes hasta el final para que podamos entender todo el maravilloso compartir que tiene nuestro amado hermano Andrés hoy para nosotros. Todo esto lo ponemos en tus manos, en el nombre de tu amado Hijo Micael, encarnado en Jesús, el Divino Maestro. Amén. 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 Gracias, María Auxiliadora. Bueno, André no necesita presentación, así que Mm, Bueno, buenas noches de nuevo a todos y gracias por la invitación. Eh, la charla de hoy se llama Una semana, bueno, creo que estaba excepcional, pero realmente el título es extraordinario en las diapositivas, aunque eso no es importante. Bueno, entonces esta charla es sobre la vida de Jesús, pero en particular sobre la última semana. Esa semana tiene un nombre que es la pasión. Es un nombre, digamos, eh, técnico o un nombre académico que usan los teólogos de las diferentes formas de cristianismo. eh, y es una semana muy importante y a la que los evangelios le dedican una cantidad de tiempo proporcionalmente muy, muy extenso en comparación con la longitud de los evangelios. Y el libro Durante acopia también, copia este formato o esta distribución o asignación del tiempo y del estudio. Y pues esto es muy, muy, muy interesante. Entonces vamos a ver diferentes elementos para entender por qué es que pasa esto un poco. Bueno, yo no lo acabo de entender completamente. Sí, sí, creo que tengo algunos elementos de juicio y de cosas que compartiré con ustedes. Pero en fin, yo creo que ya después de esta charla, la idea es que eh, cuando lean el libro Durantia y lean esta parte, sean como más conscientes de el contexto y de la importancia de esta semana. Bueno, entonces la pasión es el nombre que tiene, se define como el corto periodo final en la vida de Jesús. No hay acuerdo entre los especialistas. Para algunos incluye desde el Domingo de Ramos hasta las apariciones incluso, aunque lo más común es del Domingo de Ramos a la crucifixión o tal vez la resurrección. Eh, bueno, y la pasión es un término que viene del latín patior, que significa sufrir o soportar. En la Wikipedia ustedes pueden encontrar un artículo completo dedicado a la pasión de Cristo en varios idiomas. La definición que ellos dan es, dicen, pasión de Cristo o de Jesús es la denominación convencional utilizada para englobar los episodios evangélicos que narran los sucesos protagonizados por Jesucristo entre la última cena y su crucifixión y muerte. El ciclo narrativo puede detenerse ahí, comprendiendo aproximadamente una noche y el día siguiente, o continuarse con su entierro y resurrección al tercer día.
El cómputo cronológico ha sido históricamente objeto de debate. También es el tema más utilizado en el arte cristiano. Bueno, eh, entonces, en los evangelios, es decir, en la Biblia, los eventos principales que se narran en esta semana son la entrada triunfal en Jerusalén, esto es el domingo de Ramos en la mañana, la limpieza del templo, la conspiración del Sanedrín contra Jesús, la unción de los pies a Jesús, la última cena, la predicación y ocurrencia de las negaciones de Pedro, la agonía en el jardín, bueno, el arresto de Jesús, el juicio del Sanedrín, el juicio de Pilatos, el Vía Crucis, la crucifixión, el entierro, la resurrección en algunos casos y las apariciones. Eh, Esto es en los evangelios. ¿Y por qué es tan conocida esta semana o los eventos que están ahí? Mm, Fíjense ustedes que no suele ocurrir que uno conozca tantos detalles de la última semana de la vida de una persona. Piensen en personajes famosos de la historia, o en su personaje favorito, o líderes religiosos, qué sé yo, Gandhi, bueno, los grandes maestros. Y es muy raro que se tenga tanta información referente a la última semana de vida. Se sabe de pronto el día que murió, pero usted no sabe qué hizo Beethoven la última semana en general, ni tiene una cronología, ni es motivo de estudio. Pero con Jesús sí, esto llama mucho la atención. Y ocurre también que la pasión es una fuente primordial de enseñanzas dadas por Jesús. Hay cantidad inmensa de dichos y de acontecimientos, de enseñanzas de estilo pedagógico, de enseñanzas profundas de contenido espiritual que ocurrieron en esa última semana. Eh, digamos que si la vida de Jesús fue excepcional, la última semana fue como el remate y es impresionante todo lo que logró enseñar, todo lo que nos dejó en esa semana. Así por encima, empezando con la entrada a lomos de burro, con que tiene múltiples significados ahí involucrados, ¿no? El lavatorio de los pies de los apóstoles, la limpieza del templo, eh, el discurso finalmente en contra de los dirigentes judíos, eh, la última cena, las palabras durante la última cena, aunque hayan llegado un poco distorsionadas, pero aún así. Es decir, son tantas las cosas que él logró eh, dejar en esa semana que es impresionante. Bueno, y nosotros, digamos, por ejemplo, en el catolicismo, e incluso creo que en otras formas de cristianismo, tenemos en nuestra cultura aquí en Latinoamérica, una semana que es dedicada a esto, a recordar estos acontecimientos, ¿no? Que es la Semana Santa. Entonces, qué es lo que yo creo? Esta es mi opinión solamente. Yo creo que Jesús, junto con su ajustador, porque digamos, él hacía la voluntad del Padre, entonces básicamente el culpable de esto sería el ajustador, el responsable. Culpable suena un poco mal. Coordinaron todo eh, para que estos acontecimientos sucedieran justo en la semana de la Pascua judía. Este es un factor además clave, porque hubiera podido ocurrir en otro momento, pero ocurre justo en la Pascua. ¿Y qué diferencia hace esto? Pues de esta manera un gran número de personas se enteraron de estos hechos y se logró una mayor difusión inmediata de los mismos. Recuerden que durante la Pascua judía llegaban decenas de miles, tal vez cientos de miles de peregrinos de todo
Israel o incluso de lugares más lejanos a Jerusalén. Entonces, todo esto ocurre en mitad de este acontecimiento. Digamos que no es solo morir de forma excepcional, es como morirse en mitad del Mundial de fútbol, por ponerlo en alguna proporción donde está gente de todo el mundo que llega y ve y comparte de primera mano lo que está ocurriendo. Eh, y esto tiene un golpe de efecto, un golpe histórico y eh, unas consecuencias en el naciente cristianismo eh, palpables. Recuerden, por ejemplo, que Pedro, no en esta semana, pero en Pentecostés, eh, aún había todavía peregrinos y él sale a predicar y convierte como a 20.000 personas en su primer discurso, ¿no? Bueno, eh, entonces aquí hay algunas enseñanzas que Jesús dio durante esta semana. La entrada triunfal al lomo de burro, la limpieza del templo, la denuncia a los líderes de los judíos, el lavado de los pies a los apóstoles, la institución de la cena de conmemoración, el nuevo mandamiento. Bueno, eso sí, por lo menos esos, digamos. Bueno, en el libro de Urantia, ¿qué relevancia tiene? Digamos que hasta ahora les he hablado un poco básicamente de lo que está en los evangelios y la importancia en nuestra cultura. Pero, ¿qué dice el libro de Urantia? En porcentajes. En cuanto a partes, el libro tiene 4 partes y la cuarta parte está dedicada a la vida y las enseñanzas de Jesús. Es decir, el libro le dedica en cuanto a partes, pues, sabemos que no son igual de largas, pero digamos un 25% se le dedica a la vida de Jesús y de ese 25%, eh, el 21%, o sea, la quinta parte, lo cual significaría un 5% del libro más o menos, está dedicada a la pasión. ¿Ok? El 21% es como la quinta parte, entonces la quinta parte de 25 sería más o menos el 5% del libro. Bueno, en número de páginas va de la 1323 a la 2096, si incluimos las reflexiones posteriores y las apariciones, ¿no? Esto sería 773 páginas de 2096, esto es el 37%. Si quitamos las apariciones y los comentarios finales y las reflexiones de los últimos documentos, sería un poco menos, pero por lo menos es el 30%, o sea, más o menos la tercera parte de la vida de Jesús, eh, perdón, la tercera parte del libro. No, perdón, esto aquí corrijo. Esto es solo sobre la vida de Jesús, corrijo. Esto es el 37% del libro es de la vida de Jesús. Vamos con el siguiente. Y en documentos, la vida de Jesús es del 120 al 196, que en documentos es el 39% del libro. Está dedicado a la vida de Jesús. Ahora sí, a la pasión, entonces, como les decía, de páginas sería el 21% de la vida de Jesús, o sea, 162 páginas de 773. En documentos es del 172 al 191 en parte, o si quieren hasta el 196, pero digamos que si fuese hasta el 191, esto sería el 26% de la vida de Jesús. En el libro de Urantia está dedicada a la pasión. Pero si ustedes hacen el cálculo de los días que vivió Jesús, aquí no tengo el cálculo, pero ustedes lo pueden calcular sabiendo que vivió 35 años y un poco más. Y la pasión es una semana, que son 7 días. Entonces, en días, esta semana para Jesús representó el 0.053% apenas. Y sin embargo, como les digo, ocurrieron
muchas de las cosas más recordadas, más memorables. Y algo importante es que los seres intermedios, que son los que fueron comisionados para contar la vida de Jesús, ellos dicen que se basaron en un relato o en un libro de dichos de Jesús que tenía el apóstol Andrés. Ellos lo dicen al final de la parte 3, comienzo de la parte 4 del libro. Dicen que el apóstol Andrés tenía un libro del cual ya no quedan ejemplares, que el último se perdió en un incendio y este libro, bueno, esto es otra conferencia aparte interesantísima, porque hay algo que se llama la fuente Q, que ustedes pueden investigar, y este es un libro que suponen los historiadores después de hacer una labor forense, investigativa de muchas ramas eh, de los evangelios, que tenía que haber un texto del cual todos tomaron información y que ese texto probablemente estaba formado de dichos, ¿sí? O refranes o dichos de Jesús. Y eso es lo que se supone que es la fuente Q. Incluso se ha reconstruido. Y bueno, de todas maneras, a lo que voy es a que pues como los evangelios y probablemente el relato del apóstol Andrés dedicaron tanto tiempo a la pasión, y el libro de Urantia toma como referente lo existente, lo que tenemos en nuestra cultura. Entonces, esa puede ser una de las razones, pero no creo que sea la única, por la cual se le dedica tanto tiempo en el libro. Bien. Entonces, la estructura de la vida de Jesús en el libro de Urantia va del nacimiento hasta que deja el hogar, del documento 120 al 128. Esto es como para tener una idea de cuántos documentos, cuántas o páginas eh, dedican los reveladores para cada etapa de la vida de Jesús. Entonces, por ejemplo, acá serían unos 8 documentos o 9 documentos. También les puede servir para organizar el estudio de la vida de Jesús, dividirlo por etapas y concentrarse de pronto en una etapa en específico, o bueno, o para dividir el trabajo de estudio de los documentos. Bueno, al menos yo lo he hecho así a veces, un poco para ubicarme en el espacio y en el tiempo en que él estuvo. Otra parte es el periodo de trabajo y los viajes lejos de casa, descubrimiento de su divinidad y planeación del resto de su vida en la tierra. Estos son documentos 129 al 136, o sea, 7 documentos más, 7 u 8. Bueno, la vida pública, documentos 137 al 171. Y pues bueno, todas las enseñanzas, la lección de los apóstoles, todas sus giras. Estos son más o menos 34, ¿verdad? 34, 35 documentos. Y en el 171 cierra con un pasaje muy bonito que ustedes recordarán, que se llama Al pasar Jesús, que se llama así porque cuenta o resume todo lo que él hizo en esa vida pública, ya en general a lo largo de su vida, pero creo que específicamente en esa vida pública, de caminar tanto, eh, y es como un giro que dan ahí los reveladores, es como un punto de quiebre, como que están dando una conclusión a esa parte con ese al pasar Jesús, o sea, por algo está incrustado ahí y no por decir algo al final de la pasión. Entonces es como el cierre de la vida pública con ese pasaje que es muy bonito, y al final dice, y corresponde a los seguidores del Maestro de todos los tiempos aprender a ministrar al pasar, hacer el bien altruista al cumplir con sus deberes diarios. Y luego el 172 al 196 tiene la pasión, las apariciones y un análisis final de los seres intermedios.
respecto a qué fue Pentecostés, respecto al futuro del cristianismo, etc. Bueno, eh, aproximadamente si pusiésemos en línea todos estos documentos, entonces del 120 al 128, nacimiento y hasta que deja el hogar. Del 129 al 136, periodo de trabajo, viajes, descubrimiento de su divinidad y planeación del resto de su vida en la tierra. Luego, 137 a 171, la vida pública. Aquí es donde van a encontrar cerrando ese pasaje en el documento 171, sección 7, al pasar Jesús. Y luego del 172 al 196 sería la pasión y el análisis final de los seres intermedios. Entonces, hoy vamos a mirar la pasión. No, tal vez en un futuro le agregué a esta charla, sería como otra versión, una parte 2 o algo así, pero es como un proyecto por ahora. Las apariciones y las reflexiones finales, pero fundamentalmente la pasión son los días de domingo a domingo de la Semana Santa. Bueno, entonces aquí hay algunos ejemplos. Yo sé que la letra está pequeña, no se preocupen por tratar de leer. Igual la presentación se las puedo compartir. Ustedes pueden buscar en internet. No se preocupen tanto por lo que dicen aquí las letras pequeñas, sino como la estructura, formas de analizar la pasión. Entonces, por ejemplo, eh, empezando en el viernes, ¿qué pasó en el día y en la noche? Lo mismo, el sábado, ¿qué pasó en el día y en la noche? Fíjense que para los judíos el día termina cuando cae el sol. Y en otras religiones también pasa eso. Por ejemplo, los adventistas del séptimo día, para ellos el día sábado empieza el viernes a las 6 de la tarde. Entonces, por eso acá el día y la noche no están alineados con estas líneas acá. Y para nosotros los días, acá están en inglés, viernes, sábado, domingo, lunes. En hebreo ellos dirían día de preparación, el Sabbat, que es el séptimo día, el primer día luego, que es el domingo. Bueno, es un poco diferente. Y aquí están ubicados algunos eventos, de acuerdo como están en los evangelios. Acá continúa abajo esta línea. Acá está la crucifixión, el periodo en la cruz. Bueno, otro ejemplo es este. O sea, hay muchas líneas de tiempo. Ustedes ven por acá que dice Nisan. Si alcanzan a leer, acá dice Nisan. Nisan es acá también. Es el nombre del mes. Nosotros decimos abril hoy en día, pero en el calendario hebreo el mes se llama Nisan. Entonces, ya vamos a ver ahorita las fechas en términos de ese mes. Entonces, estas son líneas de tiempo y este pedacito está ampliado acá arriba. La última cena, el arresto, el juicio, la crucifixión, la muerte, el entierro. Todo esto pasa acá en este pedacito, en esta línea de tiempo. Bueno, no se preocupen, como les digo, por estas. Son solo ejemplos para que vean ustedes la cantidad de material que se ha generado y que este es un tema de estudio de la teología. Además, porque hay que comparar lo que dicen los diferentes evangelios, porque no siempre coinciden. Entonces, hay algunos vacíos. La cronología no siempre está igual, así que hay algunas dudas. Bueno, y el libro de Urantia sí es muy detallado. El libro de Urantia nos dice cosas como, por ejemplo, el miércoles en la tarde que se fue con el pequeño Juan Marcos. Eso no está en ningún evangelio. Entonces, esa es una ventaja del libro de Urantia.
Eh, bueno, acá está de arriba abajo también, desde Nissan 14, Nissan 15, Nissan 18, bueno. Semana Santa. Bueno, acá se sabe más o menos. Bueno, el domingo de Ramos, Jesús entra como rey. eh, Dirían los católicos que Dios prepara su sacrificio. El lunes está la limpieza del templo. El martes se enseña en el templo por última vez. El miércoles es la traición de Judas. Eh, Aquí hay otra cosa que yo no mencioné que es una cosa muy recordada y es cuando lo ungen con perfumes. Em, bueno, la hermana de Lázaro, María. El jueves santo, la última cena. El viernes la crucifixión, bueno, aparte del el arresto, el juicio. Luego el domingo de resurrección y luego el ya de ahí, bueno, hay otras cosas que están ahí en los evangelios que descendió a los infiernos y estas cosas, pero bueno, eso no nos interesa. Aquí hay otra forma de verla de arriba hacia abajo, domingo, lunes, martes, miércoles, y aquí están anotados más o menos los eventos y en estas columnas, a ver, a ver si aquí puedo hacer zoom, solo para mostrarles un poco. Acá está, en esta columna lo que dice el Evangelio de Mateo, el de Marcos, el de Lucas y el de Juan. Entonces, fíjense que hay eventos que están, por ejemplo, la limpieza del templo está en los primeros tres, pero no está en el de Juan. Si se fijan en el de Juan, hay muchas cosas que no están en los otros tres. Por eso se supone que estos tres, Mateo, Marcos y Lucas, usaron una fuente común y se les llama eh, sinópticos. Sinópticos quiere decir que uno puede organizar en una tabla lo que tienen en común porque es que es evidente el paralelo. El de Juan, en cambio, parece que él lo escribió sin usar esa fuente, o sea, él lo escribió además mucho tiempo después. Bueno, entonces aquí hay toda una lista de acontecimientos y en qué evangelios están. Entonces, hay muchísima bibliografía, muchísima bibliografía. Otra forma de estudiarla con una línea de tiempo donde en colores se indica, por ejemplo, acá en anaranjado, dónde estaban los discípulos. Aquí hay una zona en gris que es el templo. Entonces los discípulos dirigieron aquí al templo durante el lunes, el martes, pero el miércoles ya no. Acá arriba está el jardín de Getsemaní. La línea roja es la de Jesús. Entonces Jesús estuvo por acá en el templo, se retira del templo, vuelve al templo, se retira, vuelve. Acá fue la limpieza, aquí fue después el debate en el templo con los espías que le enviaron a hacerle preguntas. Luego viene acá la última cena, el segundo piso donde tuvo lugar la última cena. Eh, bueno, este es muy interesante. Eh, cua- Cuando tenga tiempo, tal vez me dedique a hacer uno parecido, pero basado en el libro de Durantia. La línea negra, por ejemplo, es la de Judas, donde estuvo Judas, por acá acaba Judas suicidado. Está Pedro y Juan, esto está como en oliva o café, y Juan como en verde. En azul, los líderes judíos, donde estaban. Me pareció muy interesante esta forma de analizarlo. Ustedes pueden después, o al final les paso ya Angelita lo tiene para que se los comparta, pero igual se los pongo al final ah, las diapositivas.
para que lo puedan estudiar más en profundidad. Eh, bueno, bueno, aquí otra forma de verlo con unas cajitas parecido a los que ya vimos. Aquí advierten que el día judío es de 6 p.m. A 6 p.m., mientras que el día gentil es el nuestro de 12 a.m. a 12 a.m. Entonces hay que tener eso eh, presente. Una línea de tiempo más, empezando en Nisan 9. Incluso aquí desde el arribo a Betania, esto es interesante también, ahora mencionamos un poco. El primero llega a Betania y luego van a Jerusalén, aunque realmente no se quedan en Jerusalén, se quedan en, en el Monte de los Olivos. Tienen un campamento ahí. Ya vamos a mirar esto, porque un poco la geografía del lugar, digamos que tenemos ya claro la historia que queremos contar, ¿no? Y más o menos el tiempo lo tenemos claro también, pero falta el lugar. Para contar una historia, pues está la historia, el tiempo y el lugar, ¿no? Y es importante entonces aprender un poquito o al menos saber dónde buscar. Esto no se puede aprender tan fácil de memoria, uno a veces lo estudia y después se le olvida si no está metido en esto, pero saber dónde lo puede recordar. Entonces, por ejemplo, ¿cómo era Jerusalén? ¿Cómo estaban distribuidos los diferentes lugares? ¿Dónde quedaba el Monte de los Olivos? ¿Dónde quedaba Betania? Eh, el templo, en dónde estaba y qué constituía. Entonces, bueno, Jerusalén, un lugar peligroso. La vida de Jesús, desde poco después que empezó a predicar, fue una vida como de película de thriller, de suspenso, porque estuvo en peligro de muerte todo el tiempo. Eh, lo que él empezó a hacer de denunciar y de ir en contra además de cosas que eran tradiciones establecidas, eso era muy peligroso. Y más cuando empezó a tener seguidores. Y más cuando empezaron a llamarlo el Mesías. Entonces, los líderes de los judíos lo querían matar a como diera lugar. Ellos estaban en Jerusalén y ahí era donde tenían más poder eh, y donde tenían eh, su policía personal del Sanedrín, su pequeño ejército personal. Y entonces ir a Jerusalén era suicida. Eso es como cuando en las películas de acción eh, al personaje le toca ir a la cueva del lobo, de donde están persiguiéndolo, donde está todo el peligro, resulta que le toca meterse justo allá. Y eso fue lo que hizo Jesús varias veces. Y sin embargo, nunca le pasó nada hasta la última, que fue durante la pasión. Y lo interesante es ese patrón de juego del gato y el ratón, donde él va sabiendo lo peligroso que es, en contra de los apóstoles. Los apóstoles se oponían radicalmente, les parecía que estaba fuera de sí, que estaba loco, mejor dicho, básicamente. ¿Cómo se le ocurría meterse a Jerusalén? Y sin embargo, él lo hizo varias veces, pero él no era temerario, simplemente se dejaba guiar por el ajustador y solía ir eh, en momentos perfectos, o sea, en momentos precisos. Entonces, veamos cuántas veces fue él a Jerusalén en esos viajes casi, uno diría suicidas, si no supiese que Jesús sabía perfectamente lo que hacía y estaba guiado por su ajustador. De manera que en realidad se sacaba el máximo provecho de estos viajes. Y en general lo que ocurría es que los líderes de los judíos quedaban tan sorprendidos de que él se presentara
ahí donde ellos estaban, que casi que no reaccionaban y cuando reaccionaban, él ya se había ido. Entonces, esto es muy interesante. Entonces, leamos aquí algunas citas. Cada vez que iba Jesús a Jerusalén, sus apóstoles vivían aterrorizados. Muchos de los integrantes de la casa de Herodes creían en Jesús y asistían a estas reuniones. Fue la influencia de estos creyentes dentro de la familia oficial de Herodes la que contribuyó a que la enemistad del gobernador contra Jesús amainara un tanto. Los líderes religiosos de Jerusalén representaban para Jesús un peligro mucho mayor que Herodes. Por esta misma razón, Jesús y los apóstoles pasaron tanto tiempo e hicieron la mayor parte de su predicación pública en Galilea, más bien que en Jerusalén y en Judea. O sea, Galilea es la parte de arriba de Israel y la parte un poco de abajo a la izquierda del Jordán, esto es Judea. Entonces, ellos en general evitaban Jerusalén. Entonces, ¿qué visitas hubo? La primera fue en la Pascua del año 27. Fíjense que eligió una Pascua. O sea, él normalmente no iba si no había la oportunidad de tener público, digamos. O sea, mm, era algo que el ajustador también, por supuesto, medía, calculaba, proyectaba de manera inteligente y de manera estratégica. Entonces, durante el mes de abril, estamos hablando del año 27, Jesús y los apóstoles trabajaron en Jerusalén, saliendo de la ciudad todas las tardes para pasar la noche en Betania. O sea, Betania es una aldea fuera de Jerusalén. Ahorita vamos a ver el mapa. Jesús mismo pasó 1 o 2 noches por semana en Jerusalén en la casa de Flavio, un judío griego donde concurrían en secreto muchos judíos prominentes para entrevistarse con él. Durante todo este mes, Jesús o uno de los apóstoles enseñaban diariamente en el templo. Cuando las multitudes pascuales eran demasiado numerosas para entrar al templo y escuchar la enseñanza, los apóstoles conducían muchos grupos de enseñanza fuera de los precintos sagrados. Esta primera visita no era tan peligrosa porque él todavía no era, digamos, tan famoso. Segunda visita que encontré en el libro fue una visita en el año 27, visita discreta en el año 27. Aunque Jesús y los apóstoles pasaron todo el mes de junio en Jerusalén y sus cercanías, no hicieron enseñanza pública durante este periodo. Vivían la mayor parte del tiempo en tiendas que montaban en un parque o jardín sombreado, conocido en esa época como Getsemaní. Este parque estaba situado en la ladera occidental del Monte de los Olivos, no lejos del arroyo Cedrón. Los sábados, o sea, los fines de semana, usualmente los pasaban con Lázaro y sus hermanas en Betania. ¿Ok? Betania queda pasando la montaña en que está el Monte de los Olivos. Al otro lado de la montaña está, a un lado está Betania, al lado derecho, al lado izquierdo está Jerusalén. Jesús entró dentro de los muros de Jerusalén solo unas pocas veces, pero un gran número de interesados concurría a Getsemaní para conversar con él. Entonces lo recibían era más en Getsemaní acá. Tercero, segunda Pascua, en el año 28. En esa ocasión él da unas palabras en el estanque de Betesda, cena con Simón el fariseo. El grupo apostólico pasó casi 3 semanas en Jerusalén, pero Jesús los exhortó a que no predicaran en público, sino tan solo enseñaran en privado e hicieran obra personal. No sé si es porque él ya en este momento temía por, por la vida de los apóstoles y prefería que por ahora no se expusieran. Jesús concurrió a muchas otras reuniones semiprivadas y banquetes con los encumbrados y los humildes, los ricos y los pobres de Jerusalén, antes de que él y sus apóstoles partieran finalmente hacia Cafarnaúm. Bueno, aquí, digamos, va aumentando un poquito la tensión. Eh, Luego viene la fiesta de los tabernáculos. Aquí ya la cosa está más delicada. Aquí él ya tiene sentencia de muerte. Es decir, aunque no sea oficial, ellos saben, me imagino yo que los chismes vuelan o algunas cosas se habrían dicho
abiertamente por parte de los líderes judíos, pero él sabía que el peligro era muy, y los apóstoles sobre todo, que era ya muy alto ya en este momento. Dice, mucho antes de huir ellos de Galilea, los seguidores de Jesús le habían implorado que fuera a Jerusalén para proclamar el evangelio del reino, para que su mensaje tuviera el prestigio de ser predicado en el centro de la cultura y de la sabiduría judaicas. Pero ahora que Jesús llegaba en realidad a Jerusalén a enseñar, temían por su vida. Sabiendo que el Sanedrín quería enjuiciar a Jesús en Jerusalén y recordando las declaraciones recientemente reiteradas por el Maestro sobre el tema de que sería puesto a muerte. Los apóstoles habían quedado literalmente pasmados por la decisión imprevista del Maestro de asistir a la fiesta de los tabernáculos. O sea, él de repente les dijo, muchachos, nos vamos para Jerusalén. Siempre había contestado a las previas súplicas de que él fuera a Jerusalén con, la hora aún no ha llegado. Ahora, al expresar ellos su temor, tan solo respondió, pero ha llegado la hora. Bueno, durante la fiesta de los tabernáculos, Jesús fue intrépidamente a Jerusalén en varias ocasiones y enseñó públicamente en el templo. Esto hizo a pesar de los esfuerzos de sus apóstoles por disuadirlo. Aunque le habían urgido durante mucho tiempo que proclamara su mensaje en Jerusalén, ahora temían verle entrar a la ciudad, sabiendo muy bien que los escribas y fariseos estaban decididos a ocasionar su muerte. Bueno, aquí el libro nos lo cuenta de forma breve, pero probablemente las discusiones fueron insistentes, o sea, los apóstoles realmente, imagínense que están convencidos de que si él va, lo matan, eh, o con un altísimo porcentaje de certeza sabían que si iba, lo mataban, y sin embargo él iba. La presencia de gente de todo el mundo conocido, desde España hasta la India, hacía de la fiesta de los tabernáculos una ocasión ideal para que Jesús proclamara públicamente por primera vez todo su evangelio en Jerusalén. En esta fiesta la gente vivía mucho al aire libre, en chozas hechas de hojas. Era la fiesta de la cosecha, y al ocurrir en los meses frescos del otoño, generalmente venían más judíos de todas partes que para la Pascua, a fin del invierno, o para Pentecostés, al comienzo del verano. Los apóstoles finalmente contemplaban a su maestro haciendo el audaz anuncio de su misión en la tierra ante el mundo entero. Bueno, entonces fíjense que Jerusalén era como el escenario para, para comunicar el mensaje a unas audiencias de todo el mundo conocido, básicamente. Bueno, el elemento sorpresa. Pero el audaz atrevimiento de Jesús al aparecer en público en Jerusalén sobrecogió a sus enemigos. No estaban preparados para enfrentarse con un desafío tan abierto. Varias veces durante este mes, el Sanedrín hizo débiles intentos de arrestar al maestro. Esto es impresionante. O sea, habían hecho intentos de arrestarlo ya. Eh, digamos que a él lo protegían las multitudes, el temor a que reaccionaran violentamente las multitudes si alguien trataba de arrestarlo, pero los intentos se habían hecho. Bueno, pero nada consiguieron con sus esfuerzos. Sus enemigos estaban tan sorprendidos por la inesperada aparición pública de Jesús en Jerusalén que supusieron que las autoridades romanas le habían prometido protección, sabiendo que Felipe, el hermano de Herodes Antipas, era casi un seguidor de Jesús. Los miembros del Sanedrín especularon que Felipe había conseguido para Jesús promesas de protección contra sus enemigos. Jesús ya había partido del territorio bajo su jurisdicción antes de que ellos despertaran al hecho de que se habían equivocado en creer que su aparición repentina y audaz
en Jerusalén se debía a un convenio secreto con los oficiales romanos. Entonces, o sea, era tan absurdo que él estuviera en Jerusalén que quedaron desconcertados y perdieron capacidad de reacción, digámoslo así. Eh, y esto me parece, por un lado es muy emocionante en la vida de él. O sea, en estos momentos él ya está bajo amenaza de muerte y en peligro de muerte permanente. Eh, Estos tipos eran sanguinarios, los líderes judíos eran corruptos, inescrupulosos, y un asesinato más, un asesinato menos para ellos no significaba mayor cosa. Entonces, realmente se jugaba la vida, pero al mismo tiempo el ajustador y él lo hacían con una eh, astucia, con una elegancia, con un toque de casi de magia, que todo salía perfecto. Bueno, solo los 12 apóstoles sabían que Jesús planeaba asistir a la fiesta de los tabernáculos cuando partieron de Magadán. Los demás seguidores del maestro, muchos se sorprendieron cuando apareció en los patios del templo y comenzó a enseñar públicamente, y las autoridades judías estuvieron indescriptiblemente sorprendidas cuando se les informó que estaba enseñando en el templo. Bueno, quinto, la fiesta de la consagración del templo. Mientras se establecía el campamento de Pela, Jesús, habiéndose llevado a Natanael y a Tomás, se dirigió en secreto a Jerusalén para asistir a la fiesta de la consagración. Fíjense que lo hizo en secreto, solo con Natanael y Tomás, y al principio no les dijo para dónde iban. Los dos apóstoles no se dieron cuenta de que su maestro se dirigía a Jerusalén hasta que, hasta que cruzaron el Jordán en el vado de Betania. Acuérdense que Pela queda a la derecha del Jordán, y Jerusalén queda a la izquierda, entonces hay que cruzar el Jordán en algún momento. Cuando se percataron de que realmente quería estar presente en la fiesta de la consagración, discutieron con él con la mayor intensidad y utilizando toda suerte de razonamientos, intentaron disuadirlo. Imagínense el susto de este par, porque además iban solo los tres, y ellos pues debían ser responsables ante los 12 y ante todo el mundo de lo que pasara. Eh, esa discusión ojalá algún día la tengamos, no sé, en video o con más detalle, porque me parece interesantísimo. Tenían que estar aterrorizados los apóstoles. Pero sus esfuerzos fueron en vano. Jesús estaba decidido a ir a Jerusalén. A todas las observaciones de ellos y todas sus advertencias sobre la locura y el peligro de caer en las manos del Sanedrín, él solo respondió: quiero dar a estos instructores de Israel otra oportunidad para que vean la luz antes de que llegue mi hora. Impresionante. Así pues, prosiguieron hacia Jerusalén mientras los dos apóstoles continuaban expresando sentimientos de temor y dudas sobre la sabiduría de una acción tan aparentemente presuntuosa. Llegaron a Jericó a eso de las 4:30 de la tarde y se dispusieron a alojarse allí por la noche. Acontecimientos principales durante esta visita. Bueno, una cena en casa de Nicodemo y curación del ciego en el estanque de Siloé. En esta ocasión los oyentes de Jesús eran hombres eruditos, y tanto ellos como los dos apóstoles se sorprendieron de la amplitud y profundidad de las observaciones que el maestro hizo ante este grupo distinguido. No había él exhibido tal sabiduría y conocimiento desde los tiempos en que enseñara en Alejandría, en Roma y en las islas del Mediterráneo, ni había mostrado tal comprensión de los asuntos de los hombres, tanto seculares como religiosos. Cuando Jesús acabó de hablar, les dijo a Natanael y Tomás: vamos a crear la vista para este ciego en este día sábado, de modo que los escribas y los fariseos tengan amplia oportunidad de acusar al Hijo del Hombre. A propósito, lo hizo en día sábado.
Bueno, y 6, el último viaje, la Pascua del año 30. Al día siguiente del memorable sermón sobre el reino del cielo, Jesús anunció que el próximo día él y los apóstoles partirían para asistir a la Pascua en Jerusalén, visitando numerosas ciudades del sur de Perea por el camino. El discurso sobre el reino y el anuncio de que iría a la celebración de la Pascua hicieron que todos sus seguidores pensaran que salía hacia Jerusalén para inaugurar el reino temporal de la supremacía judía. Dijera lo que dijese Jesús sobre el carácter no material del reino, no podía eliminar completamente de la mente de sus oyentes judíos la idea de que el Mesías establecería algún tipo de gobierno nacionalista con sede central en Jerusalén. Entonces, en este momento ellos ya sí tienen miedo, pero también lo que uno percibe es que están convencidos ya del reino, de que el reino es material, y entonces ya quieren como que de una vez por todas eh, vaya y lo instaure, pues. Bueno, entonces recuerden eh, dónde están ubicadas las diferentes regiones. Acá a la derecha, tal vez primero, Jerusalén tiene arriba, Israel tiene aquí arriba eh, un lago de agua dulce, que es el mar de Tiberíades o mar de Galilea. Y ahí él trabajó las barcas que hacía en el taller de Pedro y Juan, estaban acá en esta costa. Y hay otro gran lago abajo que es el Mar Muerto. Es muerto porque es supremamente salado. Entonces, ahí no se pesca, ahí no hay mayor cosa. Si acaso por ahí lo que estaba cerca era la cárcel donde creo que tenían a Juan el Bautista, si mal no recuerdo. Bueno. Y de arriba abajo viene fluyendo el río Jordán, donde tiene lugar el bautismo y bueno, obviamente caminar a lo largo de un río es más fácil porque suele haber orillas y se puede tal vez no navegar, pero es digamos que una ruta, ir no por el Jordán mismo, pero sí al menos por la ribera. Aquí a la derecha está Perea y acá a la izquierda está Judea. Y acá en esta estrellita está Jerusalén. Acá a la derecha está Betania. Y aquí en la mitad, entre Betania y Jerusalén, hay una montaña, que es el Monte de los Olivos. Y ahí hay un jardín, que es Getsemaní, en el Monte de los Olivos, que es como donde ellos suelen tener un campamento para no llegar a quedarse a Jerusalén. Eh, y acá arriba está Galilea, la Decápolis. Bueno, la mayor predicación, acuérdense que nos decían que fue más en la parte no de Judea, sino Galilea, la Decápolis y un poco Perea. Acá está a la izquierda, está ampliado el mismo mapa de la derecha. Eh, entonces acá está Betania, acá está Jerusalén, en la mitad del Monte de los Olivos, y por acá está Jericó. Y para cruzar el Jordán se hace más o menos por esta parte. Hay un vado, o sea, una parte donde el río era más, menos caudaloso, era menos profundo. Aquí en este mapa está entonces eh, el Monte de los Olivos en esta parte. Y acá en el Monte de los Olivos está el campamento. El Monte de los Olivos, ahorita lo vamos a ver, es un poco más grande, pero en esta parte está el campamento de Getsemaní. Ellos deben bajar acá por la ladera
hay una escena en que mientras caminan él contempla el templo y, y les habla a los apóstoles de la destrucción del templo. Bueno, entran por esta puerta a Jerusalén. El templo eh, de Jerusalén es este rectángulo que ven acá. Es el centro, era una cosa impresionante. Ahora les voy a mostrar algo mucho más del templo, pero era el centro de la fe judía. Acá estaba el arca de la alianza. Después se perdió. Recuerden que los judíos siguen buscando su Mesías y se rebelan, no lo encuentran y acaban en una rebelión contra los romanos en el año 70. Y los romanos arrasan con Jerusalén y matan a todo el que encontraron por el camino, ¿no? Y el templo, entre otras cosas, fue destruido. Hoy en día de este templo solo queda una pared y el islamismo, el Islam construyó una mezquita. La mezquita que está acá hoy en día, donde antes estaba el templo de Jerusalén. Y bueno, con todo lo que está pasando hoy en día, eh, es, es por supuesto que un punto crítico porque los judíos sueñan con tener nuevamente su templo, que sería la tercera, o sea, la segunda reconstrucción, el tercer templo, pero no pueden construir un templo porque ahí ya hay una mezquita y es una de las mezquitas más importantes en el Islam. Bueno, y la fortaleza de Herodes queda aquí al lado izquierdo. Es un castillo, una fortaleza, y durante la pasión él tiene que ir de un lado a otro un par de veces. Bueno, acá como ven está la pasión en un mapa y estas flechas indican lo que ocurrió en domingo, en lunes, en jueves, según los evangelios. ¿Ok? Según los evangelios. Entonces es muy interesante porque nos da una visión no solo temporal, sino una visión espacial, ¿sí? Que eso también es importante. Entonces, para apreciar mejor la vida de Jesús, fíjense que hay que leer un poco, porque si no, pues leemos a veces las páginas del libro un poco a la carrera, porque como hay tantas cosas que no sabemos, de pronto ni nos detenemos a investigar. Entonces, una buena herramienta siempre será, sobre todo para la pasión, y ya les mostré cuántas páginas y cuántos documentos son, tener a la mano un mapa del Templo de Jerusalén y aún mejor si tienen un mapa específicamente describiendo eh, lo que ocurrió en la pasión, aunque sea basado en los evangelios, pero nos da una guía y, bueno, un bonito proyecto sería construir un mapa análogo, pero basado solo en las enseñanzas del libro. ¿Sí? Ese es un proyecto que sería interesantísimo. Bueno, entonces, nuevamente acá está el templo, la ciudad baja. Digamos que Jerusalén va subiendo, la parte de arriba es más alta. Acá está el Palacio de Herodes. Por acá está Getsemaní, en la ladera del Monte de los Olivos, el campamento donde ellos se quedaban. Esto se llama el Valle de Kidrón. Eh, o sea, la ciudad aquí empieza otra vez a subir, ¿no? Entonces, si vengo del Monte de los Olivos, quiere decir que aquí hay un valle. Y por acá es por donde se entra. Aquí está. Había varias piscinas en Jerusalén, varios estanques. Esta es la piscina de Siloé. Acá arriba está la piscina de Bethesda. Bueno, listo. Aquí está lo mismo. Aquí hay las piscinas que había, están en azul. Hay varias piscinas. En una de esas ocurrió en el estanque de Bethesda, creo que fue donde ocurrió la curación del ciego de la que leíamos hace un momento. Y a la derecha está el Monte de los Olivos. En la ladera del Monte de los Olivos está Getsemaní. Betania está, este es el camino que lleva a Betania. Betania está del otro lado del Monte de los Olivos.
un mapa más. Fíjense, aquí está el Monte de los Olivos. Esta es como la parte más alta. Aquí va el camino a Betania y a Jericó. En Betania es donde está Lázaro y las hermanas. Acá está Getsemaní en la ladera. Ahí está el campamento. Los líderes judíos no saben que él está ahí. Es un campamento que se mantiene en secreto. El Valle del Kidrón, aquí el templo. Por acá la fortaleza de Herodes. Y nuevamente varias piscinas. Y bueno, aquí está la fortaleza Antonia. Esta también es importante porque acá es donde está Pilatus, si no estoy mal. Acá sí se alcanza a ver Betania, fíjense dónde está. Betfagé se cree que esté acá, bueno, pero el más importante es Betania. Por acá se llega al campamento de Getsemaní. Este es el Monte de los Olivos, el templo, Palacio de Herodes, Fortaleza Antonio. Bueno, esta es una vista como en 3D. Aquí está el jardín de Getsemaní. Este es el Monte de los Olivos, el Valle del Kidrón. Aquí se ve el templo más en perspectiva. Acá está una vista más con el templo acá resaltando muchísimo más. Acá el Palacio de Herodes. Bueno, y esto tenía una cantidad de puertas y hoy en día todo esto está básicamente como 10 o 20 metros bajo el suelo porque se ha reconstruido tantas veces que hay que descender para, no sé si son como 10 o 20 metros, para poder ver hoy en día el piso original del templo. O sea, realmente la ciudad hoy es como 15 o 20 metros más alta, y depende del sitio, ¿no? Bueno, el Palacio de Herodes. Ustedes pueden luego mirar las diapositivas con calma. Esta es una vista del templo, pero acá con el Palacio de Herodes en primer plano y el templo eh, acá en el fondo. Y más atrás entonces estaría el Monte de los Olivos. Estas casitas que ustedes ven aquí a la derecha son los lugares donde el Sanedrín se reunía. Es una estructura donde ellos deliberaban. Esta es una vista en primer plano y a escala. Creo que esta maqueta está en algún lado, en algún sitio de Tierra Santa. Entonces, nuevamente acá, esta estructura es la que les mencionaba, donde se reunían los líderes judíos. Y el templo tiene un patio exterior, hay un patio interior, hay un patio que es solo para gentiles, un patio que es solo para mujeres. Hay, digamos que diferentes zonas. Esto es como un concierto, ¿no? Hay platea, hay zona VIP, hay, bueno, dependiendo de si será judío, si será hombre, mujer, gentil. Esto tenía varias clasificaciones, pero aquí en el centro, en esta estructura, estaba el Sancta Sanctorum, donde estaba el velo que se rasga, que cuando muere Jesús, como si hubiese habido algún tipo de terremoto, bueno, y el Arca de la Alianza estaba ahí. Bueno, entonces, este martes por la tarde, estamos hablando del martes eh, ah,
Creo que este es el martes de la Pasión. No creo que sea tendría que revisar, qué pena con ustedes. Ahora estoy en duda si es el martes anterior al domingo de Pascua o el martes después. No debe ser el martes de la Pasión. Pero bueno, este martes por la tarde, al pasar Jesús y los apóstoles por delante del templo, camino del campamento de Getsemaní, Mateo, llamando la atención sobre la construcción del templo, dijo: Maestro, observa qué edificios son estos. Mira las piedras macizas y los bellos adornos. ¿Es posible que estos edificios sean destruidos? Mientras caminaban hacia el oliveto, Jesús dijo: ¿Veis estas piedras y este templo masivo? De cierto os digo, en los días que pronto llegarán, no quedará piedra sobre piedra. Todas serán derribadas. Estas observaciones, que ilustraban la destrucción del templo sagrado, estimularon la curiosidad de los apóstoles que caminaban detrás del Maestro. No podían concebir un evento, como no fuera el fin del mundo, que pudiera ocasionar la destrucción del templo. O sea, es que el templo era algo grandioso, era casi que no alcanzamos a decir que una maravilla del mundo antiguo, pero era una cosa recubierto con placas de oro en algunas partes, era una cosa asombrosa. Eh, Aquí están las partes del templo: el altar sagrado, el templo, la zona de los hombres, la zona de las mujeres, el pórtico de Salomón está por acá. Este es la plazoleta para los gentiles, o sea, los que no eran judíos. Esta es otra vista en perspectiva y una representación artística de cómo se entraba al templo. Había unas escaleras acá que llevaban al patio, pero se entraba por esta escalera en L ascendente al patio. Entonces, por ejemplo, cuando dice que Jesús predicaba en las escalinatas, se refería a estas escalinatas. La ventaja obviamente es que me imagino que podía haber mucha gente en la parte inferior y él se destacaba y desde la altura podía ser visualizado y podía ser escuchado mejor. Aquí están las zonas del templo. Nuevamente, una vista superior. Bueno, eh, y yo creo que en realidad el templo debió ser aún más espectacular. Bueno, entonces seguimos. Están viendo ya nuevamente la diapositiva, ¿verdad? Sí. Ah, Betania. Bueno, entonces era el hogar de Lázaro, Marta y María, los tres hermanos. Lázaro también estaba en peligro de muerte porque era la evidencia viva de una resurrección por parte de Jesús. Así que recuerden que Lázaro, a raíz de este milagro, también tuvo muchos problemas. Eh, bueno, este es el sitio donde se encontraron los rollos de Qumran. Esto es en el Mar Muerto, pero bueno. Entonces, recuerden que él venía por Perea. Ellos desmontaron el campamento y él les dijo: vamos a Jerusalén. Entonces bajan por acá por el lado derecho del Jordán, eh, cruzan por el camino a Jericó. Entonces acá cruzan el Jordán y lo que se encuentran es con Jericó. Y siguen hacia Betania. Betania está un poco como a la derecha y abajo del Monte de los Olivos. Eh, por acá está el campamento de Getsemaní y acá está Jerusalén. Ok. Bueno, aquí nuevamente el Monte de los Olivos, esta ya la había pasado, y por acá el camino a Betania y a Jericó. Bien, entonces, en el mes de Nisan, el día 7 al 8, recuerden que aquí
tenemos que tener en cuenta que lo que ocurra después de las 6 de la tarde ya es del siguiente día. O sea, ya cuenta como Nisan 8. Lo que ocurra antes de las 6 de la tarde es el 7 de Nisan. En nuestra cronología sería el viernes 31 de marzo, o mejor dicho, con nuestros meses. Entonces, a las 4 p.m. del viernes, él llega a Betania. Y eso es todo lo que nos dice el libro. Bueno, fue lo que yo encontré. Entonces, simplemente llegan a Betania y supongo que descansan y pasan la noche con Lázaro y las hermanas. Luego, el sábado, 1 de abril, la gente se entera de que él está ahí, lo despiertan cientos de peregrinos. Esto es Nisan 8 al 9 o sábado 1 de abril. Hay una cena en honor de Jesús y Lázaro y tiene lugar la unción de María, donde ella gasta esta jarra de aceite costosísimo y él le dice, la reprende Judas entre... y Jesús dice, no se preocupe, está haciendo bien y esto que usted está haciendo va a ser recordado por todas las generaciones futuras. Ese es como un ejemplo de una primera cosa que hasta el día de hoy se recuerda, ¿no? Un acontecimiento en que ella gasta mucho dinero y es un gesto de amor y de afecto hacia Jesús, gastar todo ese aceite para ungirle los pies y el pelo, ¿no? Bueno, eso es lo que pasa el sábado. No hay nada adicional que mencione el libro. Nisan 9 al 10 o domingo 2. Él da instrucciones y a los apóstoles les dice dónde van a encontrar un burro, un asno, para que se lo traigan y hacen la preparación para la entrada a Jerusalén. Ellos al principio no se imaginaban que fuese a entrar encima del burrito. Un acontecimiento más que la historia jamás olvidará, porque era lleno de simbolismos. Ellos esperaban un Mesías y él les dice, pues sí, está bien, soy un rey, pero no voy a entrar a caballo. Entró encima de un burro. O sea, esta semana está llena de muestras de que él era un maestro de la pedagogía y del simbolismo, y además es consciente de que lo que está haciendo en esa semana va a ser recordado y tiene una importancia extra, ¿no? Entonces, es todo un ejemplo de un efecto calculado en el buen sentido por el ajustador y por él a largo plazo. Entonces, la inolvidable entrada triunfal en Jerusalén, que hoy en día se conmemora con el Domingo de Ramos, eh, lo quieren hacer rey, pero, o que declare de una vez el reino, pero él simplemente entra y después se les pierde un rato. Luego está la visita al templo y la mención de la viuda que da de lo que le falta, no de lo que le sobra, da una limosna, una donación al templo. Esto también se recuerda y es todo un símbolo, ¿verdad? De lo que significa realmente dar, no de lo que te sobra, sino de lo que, incluso lo que te falta y dar desde el corazón y sin ostentación. Bueno, y luego el regreso a Betania. Entonces, esa noche todavía se quedan en Betania. El lunes 3 viaja a Jerusalén. A las 9 a.m. llega al templo y
la limpieza del templo que está tan mal contada en los evangelios, porque es como si esta limpieza del templo, tal como está en los evangelios, a un historiador, a un académico, le daría y les ha dado para decir que era un revolucionario, que tenía además un temperamento que a veces, por ese y otros pasajes que se narran en los evangelios, que a veces ese temperamento se le disparaba y que, bueno, digamos, esa es la diferencia entre el Jesús histórico, que es el que los historiadores e incluso un poco los teólogos pueden reconstruir con los evangelios, y el Jesús revelado, que es el que narra el libro de Urantia. Ambas versiones son importantes. Yo les recomendaría que buscasen en YouTube o en Internet eh, sobre el Jesús histórico, que es lo que los historiadores de forma académica, analizando profundamente los textos en los diferentes idiomas, analizando el contexto histórico, etcétera, logran concluir de Jesús. Y ese Jesús, pues, es diferente en muchos aspectos al Jesús del libro de Urantia. O sea, se perdió mucho debido a que no hay registros, no tenemos mucha información. Eh, es decir, si por la historia fuese el Jesús al que tendríamos derecho, en que tendríamos derecho a creer, sería muy diferente o diferente en bastantes aspectos. Bueno, realmente no fue algo de ira, fue algo calculado cuidadosamente, no se lastimó a nadie, pero sí es un significado impresionante, ¿no? La mezcla de dinero y de poder con las cosas sagradas. Luego hay preguntas de los rectores del templo y él les cuenta varias parábolas. Y a las 4 p.m. parten nuevamente a Betania. El martes 4 o Nisan 11 a 12 ya se va de Betania. A las 7 a.m. se despide de Lázaro, Simón y el cuerpo de mujeres. Se instala el campamento de Getsemaní en la falda del Oliveto o Monte de los Olivos. Va a Jerusalén con 4 apóstoles. Hay una enseñanza en la montaña del Monte de los Olivos. Entonces, antes de entrar a Jerusalén, ellos se quedan en la montaña y él ahí les enseña algunas cosas. Y luego, ya en el templo, ya dentro de Jerusalén, están las preguntas malintencionadas. Y también, bueno, aquí podría extenderme mucho más, lo que pasa es que ya se alarga mucho la presentación, pero muchas de esas preguntas eh, han dado para, eh, por ejemplo, frases. Hay muchas frases como dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, con las preguntas malintencionadas que le hacían los espías del Sanedrín. En esa denuncia que él hace ese martes, donde les dice todo lo que se había guardado y que no les había querido decir abiertamente, pero ya en ese momento les dice de todo y les dice sepulcros blanqueados, en fin, eso es casi que toda una charla, todo lo que él finalmente les dice ese martes en la mañana. Luego hay almuerzo en casa de José de Arimatea, atiende a algunos griegos y aquí nos dice el libro que se da el fin de una dispensación. A las 2 p.m. es ese último discurso acusatorio. Ok, él estuvo en la mañana y en la tarde. El discurso acusatorio es en la tarde. Las preguntas malintencionadas fueron en la mañana. Ahí corrijo ese detalle. Luego, en la noche se reúne el Sanedrín porque, como ya vimos, nuevamente él está en Jerusalén. Y ya después de todo lo que les dijo, ahora sí que lo quieren acabar. Entonces le dan sentencia de muerte. Y él les habla también a los apóstoles de la destrucción de Jerusalén, algo que ocurriría después en el año 70. Y era como una consecuencia natural de que rechazaran a la versión de Mesías que él les traía. Eso solo iba a llevar a que continuaran esperando un Mesías material
militar que no iba a llegar nunca. Y en consecuencia, tarde o temprano acabarían yéndose por el lado de las armas. Y eso, ante los romanos, pues esa es una actitud suicida porque los romanos no perdonaban la rebelión. Ellos conquistaban y dejaban que la gente tuviera su religión, sus costumbres, desde que les pagaran impuestos. Pero si se ponían eh, en plan de guerra, pues ellos sencillamente, para dar un ejemplo, los exterminaban y eso fue lo que pasó en el año 70. Bueno, el jueves, Nisan 13 al 14 o jueves 6 de abril, el discurso a los apóstoles y discípulos cerca al campamento. Acá me salté el miércoles. Eh, Creo que se me perdió una diapositiva. Bueno, el miércoles eh, ellos están en el campamento. Todos quieren compartir tiempo con Jesús, pero él quiere ir a las montañas solo. Y eso es como lo único que pasa el miércoles. Y está una historia muy bonita en el libro de Urantia que no está en los evangelios. Y es que el pequeño Juan Marcos dice, yo le llevo la cesta de la comida porque ¿quién se la va a cargar? Y él insiste y el libro dice que esa tarde se conoce en los cielos como el día que un muchacho o un niño la pasó a solas con Dios en las montañas. Esto solo está en el libro de Urantia. Eso ocurre el miércoles. Bueno, el jueves 6, Nisan 13 a 14, discurso a los apóstoles y discípulos cerca al campamento. A la 1 p.m. almuerzo. Da instrucciones para la cena. En secreto se elige el lugar. Judas no lo sabía. Solamente lo sabían un par de apóstoles. Y a las 4:30 ya estaba listo todo. Parten del campamento. Da unas palabras en la cresta del monte. Por la noche está la última cena. Le dice una cantidad de cosas a los apóstoles, les da los consejos, las últimas palabras, en fin. Bueno, ¿y qué más pasa en la última cena? El lavado de pies, recordado hasta los días de hoy. El que quiera ser el primero, que sea el último. La instauración de la cena conmemorativa, que en el catolicismo, por ejemplo, se convirtió en la Eucaristía. Las admoniciones finales. Les habla sobre el ayudante prometido. Él se va, pero viene a cambio un espíritu guía interior. El nuevo mandamiento, importantísimo. Y a las 10 p.m. parten de regreso al Oliveto, a Getsemaní. Y allá en Getsemaní está la oración, él sabe lo que viene y un ángel poderoso dicen que lo fortalece. Este ángel, leyendo en otras partes del libro, el ángel que a él lo acompañaba era una estrella vespertina, no, perdón, sí, vespertina, que son las que acompañan a los Micaeles en sus autotorgamientos. Y es el mismo que se le había aparecido cuando era joven y le había dicho, ya es hora de que te ocupes de los asuntos de tu padre. Bueno, eh, el viernes, el arresto en la madrugada, pasada la medianoche, lo llevan al Palacio de Anás. A las 3:30 de la mañana, el tribunal del Sanedrín y a la casa de Caifás. Pedro vuelve poco antes del amanecer al campamento. La familia de Jesús llega al campamento. La humillación. A las 5:30 de la mañana hay otra reunión del Sanedrín donde lo condenan a muerte. A las 6 a.m. se lo envían a Pilatos. Luego va con Herodes al palacio de Herodes. Luego otra vez va donde Pilatos. Y entonces Pilatos ahí decide azotarlo a ver si con eso dejan de molestarlo. A las 8:30 es puesto en mano de los soldados para crucificarlo.
después de que el lavado de manos de Pilatos, que es otra cosa, bueno, esa no la hizo Jesús, la hizo Pilatos, pero igual es histórica, así como la frase de Pilatos de "He ahí al hombre". Judas se suicida a las 9 a.m., salen hacia el Gólgota. Bueno, Judas se suicida más tarde, aquí me quedó, no sé por qué me quedó acá arriba. A las 9:30 a.m. Jesús es colgado en la cruz. Después de la 1:30 Jesús empieza a perder su conciencia humana. Poco antes de las 3 p.m. muere. Más o menos en este intervalo es que Judas se suicida. A las 3:30 p.m. David envía el último de los mensajeros y da por terminado su servicio de mensajeros. A las 4:30 p.m. parte la procesión fúnebre hacia el sepulcro. A medianoche el Sanedrín nombra una comisión para ir ante Pilato al otro día. Bien. Dice el libro, así terminó un día de tragedia y congoja para un vasto universo, cuyas miriadas de inteligencias presenciaron el espectáculo sobrecogedor de la crucifixión de la encarnación humana de su amado soberano. Estaban anonadados por esta exhibición de maldad mortal y perversidad humana. El sábado 8, la comisión del Sanedrín va ante Pilato por hombres, le piden hombres, guardianes. Los apóstoles permanecen ocultos todo el día. María, Ruth y Judá vuelven a Betania para reunirse con la familia poco antes de la puesta de sol. En la noche, Juan Marcos convoca a reunión a los apóstoles. El domingo 9, a las 2:45 a.m., llega la comisión de encarnación del paraíso. Entre 2:50 y 3:02 emanan vibraciones de actividades materiales y morontiales. Emerge el Jesús morontial del sepulcro. A las 3:10 el jefe de los arcángeles pide permiso para la disolución de los restos materiales de Jesús. O sea, en ese momento todavía había un cuerpo, a pesar de que había emergido el Jesús morontial. Son cosas diferentes, eran cuerpos diferentes, mejor dicho. A las 3:30 a.m. llegan las mujeres. A las 4:30 a.m. se produce la resurrección dispensacional. La primera aparición se da en horas tempranas del amanecer. No dicen la hora exacta. Juan y Pedro van a la tumba después de que las mujeres les dicen que lo vieron. 9:30 a.m. David envía mensajeros por última vez. Los apóstoles permanecen encerrados y hay nueve apariciones en total este día. Jesús aparece 19 veces, pero solo en este domingo hay 9 apariciones, todas interesantísimas, por supuesto, pero el tiempo no nos da para profundizar, pero casi la mitad de las apariciones fueron en este domingo. Acá entonces está resumido un poco esto, ¿no? Lo que pasa, de acuerdo con el libro de Durantia y con los horarios. Esto es simplemente lo mismo que hemos estado leyendo. Y bueno, desde esto sería como la base para construir algún tipo de diagrama o de mapa. Simplemente aquí he puesto lo mismo que ya habíamos visto en las diapositivas anteriores. De acuerdo, ahora, pero al libro Durantia. En todo esto, en esta tragedia que termina siendo esta última semana, Jesús siempre estuvo en total control de la situación. Solamente tuvo un momento de duda y de dolor durante la noche del jueves, que es cuando el ángel poderoso baja y lo reconforta. Pero de resto, igual que en las otras visitas a Jerusalén, él tenía absoluto control de lo que iba a pasar, de cómo estaba pasando, del efecto que iban a causar las cosas, anticipaba el desenlace.
Se preocupó de hecho muchísimo por asegurarse de que los apóstoles sobrevivieran, que no fueran a perecer con él en medio de esta visita tan peligrosa. Eh, y todo lo que hizo, toda la simbología, todo estaba fríamente calculado. Eh, Él se murió cuando quiso dejarse atrapar, cuando le pareció que a él y al ajustador que ya había dado el mensaje, que ya era el momento de dejar que las cosas siguieran su propio curso. Ya no se le podía decir de más maneras a los líderes judíos y al pueblo judío de qué se trataba el mensaje. Ya no era momento, digamos, de insistir más, pero aún así escogió el momento exacto en que se iba a dar el desenlace, eh, nuevamente, él y su ajustador en realidad, ¿no? Para sacar el mayor beneficio, y por eso fue en medio de la Pascua, ¿no? Y durante el juicio se ve que él está en total control. Él está dejando que los acontecimientos fluyan. Si alguien le hace una pregunta honesta, él la contesta. Si es una pregunta sin ánimo realmente de crecer, de aprender, de descubrir algo, no la contesta. Eh, bueno, dice, Jesús apareció ante este tribunal vestido con su ropa usual y con las manos atadas detrás de la espalda. Todo el tribunal estaba sobresaltado y algo confuso por su aspecto majestuoso. Nunca antes habían contemplado tal donaire en un prisionero, ni habían presenciado tal comportamiento en un hombre que corría el peligro de la pena de muerte. Cuando Jesús fue arrestado, sabía que su trabajo en la tierra, en la semejanza de la carne mortal, estaba terminado. Él comprendía plenamente la manera como moriría, y poco le preocupaban los detalles de los así llamados juicios. Estos judíos miopes pidieron a gritos la muerte del maestro, mientras él estuvo allí de pie, en un silencio solemne, contemplando el espectáculo de la muerte de una nación, el pueblo de su propio padre terrenal. Jesús había desarrollado tal carácter humano que podía mantener la serenidad y afirmar su dignidad aún frente a los insultos persistentes y sin causa. No podía ser amilanado. Cuando fue atacado por primera vez por el criado de Anás, tan solo había sugerido que sería apropiado llamar testigos que pudieran atestiguar debidamente contra él. Desde el principio hasta el fin, durante el así llamado juicio ante Pilato, las huestes celestiales que presenciaban los hechos no pudieron contenerse de transmitir al universo la descripción del espectáculo de Pilato enjuiciado ante Jesús. Es decir, la actitud de Jesús lo ponía en evidencia y era él el que quedaba enjuiciado, no Jesús. Poco dijo Jesús durante estos juicios, pero dijo lo suficiente como para mostrar a todos los mortales el carácter humano que un hombre puede perfeccionar en sociedad con Dios y para revelar a todo el universo la forma en la que Dios puede manifestarse en la vida de la criatura, cuando dicha criatura verdaderamente elige hacer la voluntad del Padre, tornándose así hijo activo del Dios vivo. Pilato dijo más verdad de la que él sabía cuando, después de haber hecho azotar a Jesús, lo presentó ante la multitud exclamando, «He aquí el hombre». En efecto, el temeroso gobernador romano no se imaginaba que precisamente en ese momento el universo estaba atento, contemplando este espectáculo único de su amado soberano, sometido así a la humillación de las burlas y los golpes de sus súbditos mortales, oscurecidos y degradados. Y al hablar Pilato, se transmitió un eco por todo Nevadón. He aquí a Dios y al hombre. Jesús murió majestuosamente, tal como había vivido. Él admitió libremente su realeza y permaneció dueño de la situación durante todo ese día trágico. Él por su propia voluntad pasó por una muerte ignominiosa después de proveer la seguridad de sus apóstoles elegidos. Sabiamente refrenó la violencia peligrosa de Pedro y dispuso de que Juan permaneciera junto a él hasta el fin de su existencia mortal. Reveló su verdadera naturaleza al mortífero Sanedrín y recordó a Pilato la fuente de su autoridad soberana como hijo de Dios.
salió para el Gólgota cargando el travesaño de su cruz y terminó su autootorgamiento amante, encomendando su espíritu de adquisición mortal al Padre del paraíso. Después de semejante vida y semejante muerte, el Maestro realmente podía decir: consumado es. Bueno, una cosa más es el significado de la cruz. Eh, si me regalan 5 minutos más, porque ya son las 8, no sé, Angelita. O, Adelante, hay que concluir esta Sí, sí, bueno, intensidad y está buenísima interesante, conferencia. está interesante. ok. Entonces, con respecto a la cruz, el libro esto da también para toda una charla, lo que dice sobre lo que es realmente el significado de la cruz. Dice: Jesús quiso vivir una vida mortal plena en la carne en Urantia. La muerte es ordinariamente parte de la vida. La muerte es el último acto del drama mortal. En vuestros esfuerzos bien intencionados para escapar a los errores supersticiosos de la falsa interpretación del significado de la muerte en la cruz, debéis evitar el grave error de no percibir el auténtico significado y la verdadera importancia de la muerte del Maestro. Entonces, con la cruz hay muchos malentendidos, ¿no? Desde el cuento que nos han echado en el catolicismo y en el cristianismo, de que Él murió por nuestros pecados, de que la cruz, esa muerte tenía que ser horrible, porque entre más horrible fuera, más expiaba nuestros pecados. Bueno, ideas ridículas. Pero eh, realmente lo asombroso de todo esto es que en medio de una muerte tan terrible y un juicio tan injusto, Él siempre estuvo en control de la situación. O sea, ni siquiera todas estas injusticias, estos abusos, lo sacaban de casillas, como se dice, le hacían perder el control. Incluso en la cruz le habla al ladrón que realmente le hace una pregunta sincera. Entonces, en ese sentido, el último acto es en la cruz, mostrando ese autodominio hasta el final, eh, encarnan un significado que es el que realmente deberíamos recordar. El de hasta en los momentos más difíciles y las situaciones más complicadas, estar eh, de la mano de la voluntad del Padre en unión con el ajustador. Y entonces, eh, aún ahí en esa situación, tiene una serenidad, un, una confianza, una fe, un dominio de las cosas es todo un ejemplo. Entonces, eso es lo que realmente significa la cruz. Bueno, dice: el hombre mortal no fue nunca propiedad de los grandes embusteros. Jesús no murió para rescatar al hombre de las garras de los gobernantes apóstatas y de los príncipes caídos de las esferas. El Padre en el cielo nunca concibió una injusticia tan burda como la de condenar un alma mortal por las malas acciones de sus antepasados. Tampoco fue la muerte del Maestro en la cruz un sacrificio consistente en pagarle a Dios una deuda que la raza humana le debía. Aunque fuera Dios el monarca rígido y legal de un universo en que gobernara supremamente la justicia, con certeza no estaría satisfecho con el esquema infantil de sustituir a un sufriente inocente por un ofensor culpable. Lo extraordinario de la muerte de Jesús, tal como se relaciona con el enriquecimiento de la experiencia humana y la expansión del camino de la salvación, no es el hecho de su muerte, sino más bien la manera superior y el espíritu incomparable con que se enfrentó a su muerte. ¿Sí? O sea, no es como haya muerto, no es la forma, si lo crucificaron o lo mataron de otra manera, es la actitud de él, es verlo cómo pasó a través de esa experiencia. Los sufrimientos de Jesús no se limitaron a su crucifixión. En realidad, Jesús de Nazaret pasó más de 25 años en la cruz de la existencia mortal, real e intensa. El verdadero valor de la cruz consiste en el hecho de que fue la expresión suprema y final de su amor, la revelación completa y plena de su misericordia.
En millones de mundos habitados, incontables billones de criaturas evolutivas que podían haber sido tentadas a abandonar la lucha moral y la buena lucha de la fe, han visto nuevamente a Jesús en la cruz y entonces han procedido hacia adelante, inspirados por la vista de un Dios que da su vida encarnada devotamente al servicio altruista del hombre. El triunfo de la muerte en la cruz queda resumido en el espíritu de la actitud de Jesús hacia los que lo atormentaban. Convirtió la cruz en el símbolo eterno del triunfo del amor sobre el odio y de la victoria de la verdad sobre el mal al orar: Padre, perdónalos porque no saben qué están haciendo. Una frase que siempre se recordará también. Esta devoción de amor fue contagiosa en todo un vasto universo. Los discípulos se contagiaron de su maestro. El primer maestro de este evangelio, que tuvo que poner su vida al servicio del evangelio, dijo mientras lo apedreaban a muerte: no cargues este pecado a su cuenta. Este es San Esteban. Y Jesús había hablado con él eh, en los tiempos en que se encontró con Jesús y Ganid en Jerusalén. Ahí él había hablado con este Esteban, que nunca supo que había sido el mismo Jesús, creo. La cruz hace el llamado supremo a lo mejor que hay en el hombre porque nos revela a aquel que estuvo dispuesto a ofrendar su vida al servicio de sus semejantes. El hombre no puede tener mayor amor que este: estar dispuesto a dar la vida por sus amigos. Y Jesús tenía tal amor que estaba dispuesto a dar la vida por sus enemigos, el más grande amor que se había conocido hasta ese momento en la tierra. Este sublime espectáculo de la muerte de Jesús humano en la cruz del Gólgota ha sobrecogido las emociones de los mortales tanto en Urantia como en otros mundos y ha producido al mismo tiempo una mayor devoción de los ángeles. La cruz es el símbolo elevado del servicio sagrado, la dedicación de la propia vida al bienestar y la salvación de los semejantes. La cruz no es el símbolo del sacrificio del Hijo de Dios inocente en sustitución de los pecadores culpables, ni para apaciguar la ira de un Dios ofendido, pero permanece para siempre en la tierra y en todo el vasto universo como símbolo sagrado de los buenos que se auto-otorgan para los malos y que, al hacer así, los salvan mediante esta misma devoción de amor. La cruz es el símbolo de la forma más alta de servicio altruista, la devoción suprema del otorgamiento pleno de una vida recta en el servicio de un ministerio incondicionado, aun en la muerte en la cruz. La presencia misma de este gran símbolo de la vida autotorgadora de Jesús nos inspira verdaderamente a todos nosotros a ir y hacer lo mismo. Cuando los hombres y mujeres pensantes contemplan a Jesús ofreciendo su vida en la cruz, ya no se atreverán a quejarse nuevamente, ni siquiera por los sufrimientos más grandes de la vida, y mucho menos por las pequeñas dificultades o por sus muchas penas puramente ficticias. Su vida fue tan gloriosa y su muerte tan triunfal que todos nos sentimos atraídos a querer compartir ambas. Hay un verdadero poder de atracción en todo el autootorgamiento de Micael, desde los días de su juventud hasta el espectáculo sobrecogedor de su muerte en la cruz. Entonces, la cruz es el cierre de la pasión, y así como la pasión es como el broche de oro, la cereza encima del pastel de la vida de Jesús, por, por todo lo que hemos visto hoy, la cruz es la cereza del pastel encima de la pasión. Por eso le dediqué aquí varias diapositivas. eh, y pues bueno, quise leer esto porque a veces se pasa por alto lo que significó realmente. Bueno, listo. Gracias por su paciencia y ya no me extiendo más. Bueno, no tengo más que decir, sino fabulosa, fabulosa presentación. Pero fabulosa y muy detallada. Quedamos pendientes ¿sabes de qué tema para el año entrante, Andresito? De las apariciones de Jesús.
Me pareció muy interesante, porque ese tema no se ha tocado en 5 años que yo llevo acá, sí, que pues que las apariciones, pero ya como tal, digamos, esto que haces tú, detalladamente, las palabras que dijo, a quiénes se le apareció, a qué horas, en qué sitio, en qué lugar, cuáles eran de pronto, cuál era de pronto la intención que él tenía al decir y al pronunciar estas palabras y al aparecerse, me parece muy interesante. Le dejo ese encarguito para el año entrante, Andrés. ¿Sí? 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 Sí, yo encantado que me pongas esa tarea. Tan lindo. Bueno, como ya es tarde, Oli, esta es la única que le vamos a dar la palabra, porque nos tenemos que ir a descansar, mi corazón. Así que adelante. Gracias. Yo quería felicitarte, Andrés, porque francamente no había escuchado una ponencia más maravillosa con relación a todos los hechos. Yo me recordé mucho de nuestra Iglesia Católica, que en realidad todavía los ritos los hemos conservado. Se celebra el Domingo de Ramos, se celebra los Jueves Santos, el lavado de pie, bueno, la última cena también. Los ritos más lindos de la Iglesia que se conservan de Jesús son los días jueves en la Semana Santa. Y la entrada también con los ramos, con el Domingo de Ramos también, y eso es históricamente maravilloso que se siga conservando toda esta cantidad de hechos que tú diste a conocer. Yo estaba en Tierra Santa, a Dios gracias, pude estar y frecuentar todos los lugares que tú mencionaste. Estuve en un lugar donde había un hoyito y tú mirabas para abajo y había estado ahí José y María, o sea, es real, todo lo que nos has contado es maravilloso. Y tengo unos mapas también que hicimos antaño nosotros con todo el recorrido en lo que es ahora, ¿no? Porque han cambiado los nombres. Te felicito, André. Magistral, magistral tu presentación. Un 7, vale mucho con esto que nos haces saber. Gracias, mi Oli. Gracias por siempre estar acá. Tú eres muy juiciosa y comprometida con esta familia de Orantia desde el amor. Mil gracias. Bueno, entonces voy a dejar de grabar y nos despedimos.